Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Espero que esta presentación os resulte interesante. Yo vengo del Banco de España, soy economista, trabajo allí en la División de Educación Financiera. El Banco de España es también uno de los promotores del Plan de Educación Financiera que escuchasteis antes, que se mencionó este acuerdo institucional, que nos parece muy relevante porque creemos realmente que las competencias financieras de la población se pueden mejorar. Estamos ahora en un nivel en el que vemos mucho margen de mejora, y en este marco a nosotros nos interesa también realizar investigaciones para entender mejor cuáles son los factores que están relacionados con los conocimientos financieros o con las competencias financieras de la población. En los últimos 10 años ha habido bastante investigación, ahora disponible bastante literatura en este sentido, porque es un tema al que cada vez se le da mayor importancia, también en el ámbito institucional y también académico. Se entiende cada vez más que las personas necesitamos ciertos conocimientos financieros que a veces no recibimos en las escuelas, no recibimos tampoco por parte de nuestras familias. Entonces llegamos a una determinada edad y tenemos estas necesidades, y debido a que se le está dando mayor importancia, hay también más investigación sobre estos temas. A nosotros, Banco de España, nos interesan estas investigaciones porque somos también formadores. Ofrecemos programas educativos de distinta índole y dirigidos a distintos públicos. Realizamos también, diseñamos materiales formativos que ponemos a disposición de toda la ciudadanía a través de nuestras páginas web. Entonces, nos interesa que los materiales y las formaciones que damos tengan un impacto positivo y tengan el máximo impacto que puedan tener. Digo esto porque también existe investigación que muestra que el impacto de las iniciativas formativas, los cursos, las charlas, las ponencias sobre temas de educación financiera, no siempre consiguen los efectos deseados por los formadores. Nosotros podemos pensar en un programa que nos parece estupendo, pero luego lo ponemos en práctica y vemos que en algunos casos los asistentes no aprenden o no se quedan con los conocimientos con los que nosotros desearíamos que se queden. Entonces, viendo que existe esto y que es un problema, no solo en España, en general, nos hacemos estas preguntas de cuáles son aquellos factores que están más relacionados con que una formación vaya bien o con que un contenido se entienda bien, porque también muchas veces nosotros nos dirigimos a públicos muy variados. Cuando vienen a nuestras formaciones o cuando acceden a los contenidos que ponemos en nuestras webs, las personas tienen vienen con distinta formación, vienen de distintos entornos, distinta experiencia vital. Entonces, estas investigaciones, esta línea de análisis en el marco de la cual se inscribe esta investigación que voy a presentar hoy brevemente, tiene para nosotros esta importancia como educadores. En el ámbito del emprendimiento, o sea, no es una investigación específicamente dirigida al ámbito del emprendimiento, pero es un tema bastante transversal, porque al final habla de la relación entre las competencias financieras, los conocimientos financieros y las competencias matemáticas. Evidentemente, podemos pensar a priori, sin hacer ninguna investigación, que hay un vínculo, como se mencionó también en algunas de las ponencias anteriores, en la mesa redonda. Para entender realmente algunos conceptos económicos o para poder tomar algunas decisiones o para poder valorar distintos productos financieros, necesitamos una cierta base de cómputo, podríamos decir, de razonamiento matemático, por lo menos que no tengamos miedo a enfrentarnos a estos contextos. Bueno, este es el índice, pero como voy a cubrir todos los puntos. Sabemos también de la literatura que hay muchas situaciones en la vida que generan ansiedad. Una de estas situaciones para muchas personas tiene que ver con
el tener que realizar o simplemente pensar en que van a tener que realizar algún tipo de cálculo, algún tipo de razonamiento numérico. Hay situaciones en las que hay algunas personas que sufren realmente ansiedad, se puede considerar, bueno, ya no sé si patológico porque no estoy en ese campo, pero hay síntomas muy fuertes que algunas personas experimentan cuando piensan que van a tener que hacer algo que tiene que ver con las matemáticas. Y digo matemáticas en un sentido, no penséis en matemáticas muy avanzadas, pero a veces incluso sencillos cálculos, o en el momento de hacer una pregunta y tú ya sabes que esto tiene algo que ver con los porcentajes, pero a ver cómo era esto, una tasa de crecimiento, bueno, pues eso hace que pasemos por momentos de estrés, aumento de las pulsaciones muchas veces, tengamos un bloqueo. Entonces, esto tiene bastante relación con las competencias financieras, porque los temas financieros, como decía, muchas veces tienen una componente que podemos llamar cuantitativa. Los tipos de interés, cómo se calculan, cómo se aplican a una determinada situación, la volatilidad, ¿qué es esto?, las amortizaciones, Dios. Entonces, este meme que pongo a la derecha es ya un clásico, evidentemente es un chiste, pero cuando se nos hace una pregunta y nos quedamos un poco en blanco y parece que detrás está habiendo cálculos muy complicados para responder, bueno, y normalmente suelen ser preguntas sencillas. Entonces, yo creo que esto pone de manifiesto, que si la pregunta es complicada tiene sentido que lo pensemos, pero yo creo que esto, o sea, lo que estoy intentando poner de manifiesto aquí es que preguntas sencillas, pero con componente matemático, nos pueden generar este bloqueo. Y para nosotros, educadores, nosotros, Banco de España, fundaciones u otras entidades que quieren formar a la población en temas de competencias financieras, es importante que tengamos esto en cuenta. Entonces, la idea del análisis ha sido intentar explorar los datos que tenemos a nuestro alcance, que proceden de la ECF, la encuesta de competencias financieras, que ahora diré un poco más sobre ella, ver si a través de estos datos podemos ver este enlace que ya sabemos que existe entre competencias financieras y matemáticas, es decir, que esto no es un tema que hemos inventado nosotros, ya hay bastante literatura sobre este asunto, sabemos que existe, pero queríamos ver si lo podíamos identificar en nuestros datos que recogemos. Y lo hacemos de una manera particular utilizando el campo de estudios que las personas encuestadas dicen haber cursado en sus estudios universitarios. Ahora explicaré, se les hace una serie de preguntas a las personas encuestadas en esta encuesta y nos dicen si tienen estudios superiores o no. Y en caso de que tengan estudios superiores, miramos si el campo de estudio es más técnico o menos técnico. Entonces, de esta manera podemos hacer el análisis que presentaré ahora a continuación. También decir que esta relación entre competencias financieras y matemáticas a veces es sutil. No necesariamente estamos diciendo que hace falta, o sea, no estamos diciendo para nada que hace falta tener una carrera muy técnica, ser ingeniero informático, por ejemplo, o matemático, para poder entender determinados conceptos. Ese no es el mensaje. Pero lo que estamos intentando captar, porque a veces es muy difícil captar las competencias matemáticas, no puedes ir por ahí preguntando a la gente, haciendo que te resuelvan ejercicios o problemas. Entonces, tienes, en muchos casos, con los datos con los que nosotros trabajamos, tenemos dificultad para identificar estas competencias. Entonces, utilizamos esta manera que no es necesariamente la mejor, pero bueno, hemos obtenido unos resultados interesantes, entonces los voy a contar. La encuesta de competencias financieras la realizamos desde el Banco de España cada 5 años. Es amplia en el sentido de que se lleva a cabo sobre una muestra representativa de la población que reside en España, tanto nacidos en España como nacidos en el extranjero. La muestra nos la proporciona el Instituto Nacional de Estadística, por eso es una encuesta importante, porque normalmente muchas encuestas pueden ser representativas, pero se llevan a cabo sobre una muestra bastante menor, porque estas encuestas son costosas, llevan tiempo, etcétera. Entonces, bueno, esta podríamos decir que es una de las encuestas de referencia si uno quiere aprender sobre las competencias financieras de la población.
Nosotros la última ola la realizamos entre 2021 y 2022, finales de 2021, principios del 22. Medimos el conocimiento financiero o las competencias financieras de una manera específica que es muy habitual también en este tipo de encuestas. Se les hace a las personas encuestadas, se les hacen unas preguntas que tienen que ver con conceptos que nos parecen, a nosotros, pero también a nivel internacional, porque estas preguntas se utilizan mucho, no solo en esta encuesta, nos parece que reflejan bien los conocimientos financieros que puede tener la gente. Estas preguntas tienen que ver con la inflación y el valor real del dinero, por ejemplo, con la diversificación del riesgo a la hora de invertir en bolsa, también con cómo funcionan distintos tipos de interés, el tipo de interés simple, compuesto, cuál es la relación, por ejemplo, entre el plazo de una hipoteca y los intereses totales que tienes que pagar a lo largo de la vida de la hipoteca. Bueno, son varios temas y algunos de los cuales no son solo conceptuales. En algunos de ellos hace falta hacer un pequeño cálculo, un pequeño razonamiento numérico y esto vemos que cuesta bastante. Y aparte de estas preguntas de conocimientos, que podríamos decir que son 13 más o menos, también se les pregunta por el concepto de PIB, bueno, son varias preguntas. Aparte de esto, se recogen características sociodemográficas de las personas encuestadas. Por ejemplo, evidentemente la edad, si son hombres o mujeres, el rango de ingresos anuales que perciben, el nivel de estudios. Entonces, con todas estas características intentamos relacionar, o sea, todas estas características intentamos relacionarlas con el nivel de competencias financieras. Y descubrimos cuáles tienen más relación. También los factores que miramos son aquellos que podemos medir. Algunos son más fáciles, otros no. También podéis pensar, bueno, las competencias financieras, aparte de la edad, el nivel de ingreso, etcétera, podría también tener un papel la habilidad cognitiva que tiene cada persona de aprender. Pues sí, efectivamente, pero este factor, igual que las competencias matemáticas, no siempre son muy fáciles de medir. Entonces, en base a esta encuesta y analizando los resultados, lo que presento ahora en la pantalla, es una descripción del porcentaje de respuestas correctas que se dan a las 12 preguntas, que no son todas las preguntas, pero hemos seleccionado 12 para mostrar aquí los resultados, que dan personas sin estudios universitarios y con estudios universitarios. En el primer momento solamente nos fijamos en esta separación. No creo que haya yo pulsado nada, pero bueno. De momento no desagregamos por campo de estudio, no estamos hablando de competencias matemáticas, estamos solo viendo el nivel general de estudios. Cuando decimos sin estudios universitarios no me refiero a personas jóvenes, son adultos, porque la muestra de esta encuesta comprende personas entre 18 y 79 años. O sea, son personas adultas que por la razón que fuera no han completado, bueno, adultas mayores de 18 años que no han completado los estudios universitarios, algunos de ellos lo están estudiando, pero o sea, están en proceso pero no los han completado. Y con estudios universitarios, pues de nuevo, adultos de distintas edades, que tienen ya la carrera completada. Entonces, la primera observación interesante es que hay algunas preguntas que pueden referirse al mismo concepto. Por ejemplo, veis las primeras dos que voy a poner de ejemplo, que se refieren las dos al concepto de inflación, pero son ligeramente distintas. El texto no lo veis aquí, este es un trabajo publicado, si os interesa, buscándolo por el título lo podéis encontrar en la web, está publicado en la web del Banco de España y aparece también el texto completo de todas las preguntas. Pero si nos fijamos solamente en las primeras dos, la primera es sencilla. Pregunta ¿qué significa la inflación? Y hay distintas opciones de respuesta y una de ellas es un aumento del coste de la vida, es algo así. O sea, eso casi todo el mundo lo entiende. Si, podéis ver ahí que
alrededor de un 90% de las personas, incluso sin estudios universitarios, responden correctamente a esta pregunta y muy cerca del 100% en el caso de los que tienen estudios universitarios. Sin embargo, la segunda es un poquito más complicada. En la segunda se trata de una cantidad de dinero que la persona encuestada tiene que suponer que recibe, que la guarda en una cuenta bancaria. Esa es otra variante, que se le da esa cantidad al final del año, o sea, la gana o la recibe a principios del año, pero se le da al final del año. Y entonces, a lo largo de este año, la inflación es de un 2% o 3%. Y se le pregunta si al final de ese periodo su dinero va a tener el mismo valor, más valor o menos valor. Es simplemente poder reconocer que si hay inflación, es decir, un aumento generalizado de los precios a lo largo de ese año, tu dinero, que no cambia, vale menos. Entonces, ya aparece una pequeña dificultad. Aparece ahí en la pregunta un porcentaje, o sea, no hace falta hacer ningún cálculo, porque es simplemente reconocer que ese porcentaje de crecimiento de la inflación te genera un valor, genera una disminución en el valor real de tu dinero. Pero ya aquí vemos que de entender el concepto de inflación, al pasar a este razonamiento que tiene que ver con el valor también real del dinero, o sea, es lo mismo, la pregunta que se hace es la misma, pero vista desde una perspectiva un poco distinta, pero baja y bastante el porcentaje de respuestas correctas que dan las personas encuestadas. En el caso de las personas que no tienen estudios universitarios, baja al 60% aproximadamente y bueno, siempre es mayor en el caso de las personas con estudios universitarios, pero bueno, aún así vemos una disminución. Si nos fijamos en las preguntas sobre tipos de interés, la disminución es todavía mayor, sobre todo en las personas que no tienen estudios universitarios. Estas preguntas sí que son un poquito más cuantitativas, podríamos decir, porque ya te preguntan por el tipo de interés simple, compuesto, te dan una cantidad, luego inicial, final, tú tienes que reconocer si ha habido una capitalización simple y compuesta. De nuevo, las preguntas y las respuestas están hechas de tal manera que tú no tienes que sacar papel y boli para poder responder, pero sí que subyace un razonamiento numérico. Entonces vemos que en estas preguntas, un poco más técnicas podríamos decir, pues baja considerablemente el porcentaje de respuestas correctas. De nuevo, la pregunta 6, por ejemplo, que es sobre rentabilidad, donde vemos de nuevo que aumenta el porcentaje de respuestas correctas en ambos grupos. Esta es muy sencilla, simplemente te preguntan, y tú tienes que responder verdadero o falso, te preguntan, a mayor rentabilidad en general podemos hablar de mayor riesgo o algo así. Esto que es un tema así bastante conceptual, pues la gente parece ser que lo entiende mejor. En la 7, que también tiene que ver con la rentabilidad, pero ya implica interpretar un gráfico, ya te hablan de 3 fondos de inversión que tienen una evolución distinta a lo largo del tiempo y tú tienes que reconocer al final cuál ha tenido la evolución mejor, pues de nuevo parece aquí que hay un problema, ¿no? Bueno, y así sucesivamente, tampoco no puedo entrar en el detalle de todas las preguntas, pero sí que nosotros hemos hecho este análisis y es bastante interesante. También veis ahí la 8 y la 9 que tienen que ver con el concepto de probabilidad. Son preguntas muy sencillas, no te piden resolver problemas muy complejos relacionados con la probabilidad. Y también contextos del día a día, la probabilidad de ganar en una lotería o la probabilidad de sufrir un efecto adverso al aplicar un medicamento, una crema. Y es sorprendente que las respuestas correctas sean tan bajas, sobre todo en el que tiene que ver con la probabilidad de ganar a la lotería. Y también creemos que parte de esto puede tener que ver con ese bloqueo que mencionaba al principio, porque son un poco temas del día a día. Uno se va enfrentando a estos temas con mucha frecuencia. Entonces cuesta pensar que alguien no puede calcular, por ejemplo, cuando se le dice un 2% de 100. Un 2% de 100 es algo bastante... Entonces, tenemos la opción de pensar que realmente hay un 50% de la población que no lo sabe calcular, que es un poco exagerado, o también existe esta explicación de que, bueno, ya veo que esto es un poco un cálculo, aquí me están haciendo un examen, entonces digo cualquier cosa y no lo razono mucho. Y miramos también estos datos
Ahora solamente estáis viendo, o sea, aquí era la barra verde oscura, eran las personas con estudios universitarios. Solamente nos quedamos con esta parte de la muestra, de las personas que tienen estudios universitarios, y vemos ahora desagregadas las distintas carreras o los distintos campos de estudio que podemos identificar a través de nuestros datos. ¿Veis en la parte de la derecha que está un poco detalladas las categorías que aparecen en el gráfico? No observamos directamente el campo de estudio también por un tema de confidencialidad. Cuando nosotros empezamos a trabajar con los datos están directamente agrupados. Bueno, se nos dice exactamente qué hay en cada categoría, pero no exactamente qué tipo de carrera. Entonces veréis que algunas son un poco heterogéneas. En ciencias, por ejemplo, entran distintas disciplinas. No todas son iguales, evidentemente, no todas tienen el mismo componente matemático o cuantitativo, pero aquí también la idea era ver las cosas a grandes rasgos. O sea, nuestro razonamiento es, quien haya estudiado una carrera más científica seguramente tiene más seguridad en sí mismo o sí misma a la hora de enfrentarse a determinados temas más cuantitativos. Mientras que, eso es una hipótesis, pero de media, mientras que alguien que haya estudiado humanidades, otros temas más artísticos quizás, puede tener una cierta dificultad o un cierto problema de ansiedad, etc. Y bueno, por otro lado también están los estudiantes de economía, que esperamos que este grupo tenga buenos resultados en las preguntas que consideramos que son bastante sencillas de competencias financieras. Si no es así, bueno, también tenemos un problema. Entonces, en el gráfico veis las mismas preguntas que veíamos arriba y desglosados por tipo de carrera, con estas agrupaciones que mencionaba. Veis que aquí ya las diferencias no son tan brutales porque estamos hablando de personas con estudios universitarios en todos los casos. Entonces, lo que sabemos también de mucha literatura que existe es que el nivel de estudios general está positivamente correlacionado con las competencias financieras. Es decir, cuanto más hayas estudiado en la vida, en general, más cosas sabes o más cosas eres capaz de entender. Pues se amplían tus horizontes, etc. Entonces, sí que esperamos que el porcentaje de respuestas correctas sea más alto en este caso. Pero aún así hay algunas preguntas y sobre todo son aquellas que tienen este componente del que os contaba, que son un poquito componente de razonamiento numérico, que donde vemos más diferencias, si os fijáis en las barras verdes y gris, las verdes son los estudiantes, es el porcentaje de respuestas correctas entre los graduados de disciplinas científicas y la barra gris entre los graduados de disciplinas económicas, que de nuevo pueden ser más o menos cuantitativas, pero bueno, todos aprenderán la jerga financiera y algunos conceptos que se recogen en estas preguntas. Y vemos que hay una diferencia, y en algunas preguntas es bastante importante, entre el porcentaje de respuestas correctas de estos colectivos cuando los comparamos con los otros colectivos que se graduaron de disciplinas que tienen que ver con el campo de las humanidades, de las ciencias sociales o de la salud. Fijaros también en las preguntas P3, P4 y P5, que tienen que ver con los tipos de interés, esto que comentaba antes, tipo de interés simple compuesto, y eso es la 4 y la 5, y la 3 con la relación entre el plazo de una hipoteca y los intereses totales que se acaban pagando a lo largo de la vida de la hipoteca. Es decir, si la hipoteca es a un plazo más corto, pues menos intereses totales, y si el plazo es más largo, pues más intereses totales. En cuanto, o sea, yo creo que van como de menos difícil a más difícil, ya la última siendo el tipo de interés compuesto, que genera mucho nerviosismo en general. Entonces, ahí ya las respuestas correctas bajan drásticamente y vemos que incluso los graduados de ciencias tienen un porcentaje de respuestas correctas mayor que los propios economistas. Es curioso, pero yo creo que también entre los economistas existen muchas carencias a la hora de estas competencias matemáticas que creemos que son muy interesantes. Porque, bueno, en algunas ramas de economía la componente cuantitativa no es necesariamente tan fuerte, entonces de nuevo te enfrentas a un problema más cuantitativo y te bloqueas o en todo caso no estás seguro.
Las opciones de respuestas aquí son, pues, siempre son 4, o sea, es opción múltiple, siempre tienes que elegir. Hay algunas preguntas puntuales donde tienes que dar un valor numérico y estas también creemos que son un poco más difíciles, pero la vida real es más complicada todavía. O sea, en la vida real nadie te va a dar 3, 4 opciones, vas a tener que hacer tú tus cálculos. Entonces, todos estos temas que estamos viendo aquí en las dificultades de las personas de responder a esta encuesta son más todavía, son más dificultades en la vida real, donde vas a ir a un banco, vas a tener que comparar un préstamo con otro, vas a tener que comparar condiciones o quieres invertir, vas a tener que comparar la rentabilidad, bueno, pasada, que no quiere decir la futura, pero en todo caso vas a tener que entender un poco cómo se comparan las cosas, cómo se calculan las cosas. Entonces, si aquí veis porcentajes de respuestas correctas relativamente altas, que lo son en algunas preguntas, son relativamente altas, pero en un escenario realista todo esto yo creo que se viene bastante para abajo y además lo que también nosotros creemos es que las personas que tienen una preparación técnica quizás están un poco más dispuestas a hacer un esfuerzo cuando se trata de resolver problemas cuantitativos. Entonces también esto podría verse un poco aquí en los datos, es decir, si tú no tienes esa ansiedad, si no tienes este miedo a las matemáticas, tendrás más soltura o incluso te enfrentas a un problema y dirás, bueno, pues venga, vamos a ver cómo lo puedo resolver, yo sé de esto, no tengo miedo. Entonces, en la vida real, como decía, la idea es que todas estas cosas que estamos viendo en un contexto más controlado de encuesta, pues es todavía más difícil para las personas que se enfrentan a la decisión financiera. Bueno, y la parte más analítica, estadística que tenemos en el trabajo, o sea, ya la parte descriptiva y las ideas principales las he ido transmitiendo, pero hacemos también un análisis en el que, un análisis de regresión, son varias de hecho, porque hacemos pequeños cambios, pequeñas modificaciones para ver si los resultados se mantienen en las distintas análisis, y lo voy a contar brevemente. Buscamos cuantificar las competencias financieras de una determinada manera. Entonces, la manera es que escogemos distintos conjuntos de preguntas, de esas que os he ido contando, y sumamos las respuestas correctas a distintas preguntas. El primer indicador, que es el Big Three, eso si alguna vez leéis más sobre estos temas, os lo vais a encontrar mucho, son 3 preguntas muy consagradas, se realizan a nivel internacional, en las encuestas de la OCDE, hay muchos países que realizan este tipo de encuestas y también las incluyen en sus estudios. Entonces, eso es un indicador que va de 0 a 3, normal. 0 significa que la persona no ha respondido correctamente a ninguna de las 3 preguntas y 3 que ha respondido correctamente a las 3. Si os estáis preguntando, como estadística, solamente el 19% de las personas encuestadas responden correctamente a estas 3 preguntas, que se consideran fundamentales. O sea, entre la población que reside en España, solamente un 19% conoce los 3 conceptos estos que están incluidos en las Big Three, que es bastante poco. El siguiente indicador que utilizamos son 10 preguntas de las 12 que mostraba en el gráfico y incluimos en él las 2 preguntas que os comentaba que tienen que ver con el concepto de probabilidad. Y también tenemos un tercer indicador del que excluimos las preguntas que tienen que ver con la probabilidad porque como son un poco más técnicas, nos han dicho que hagamos esta prueba porque también hay personas que estudiaron otros campos y que no tienen por qué saberse los temas de probabilidad, que no es una competencia financiera como tal, aunque bueno, tiene que ver luego con otros conceptos como el riesgo, etcétera. Pero bueno, hacemos también esta pequeña variación. Entonces, estos 2 indicadores van de 0 a 10, es como una nota, tu nota de competencias financieras, y es igual que el primero. Entonces, estos 3 indicadores que usamos para cuantificar los conocimientos financieros, estoy utilizando estos términos, estoy utilizando ambos términos. Estrictamente hablando, conocimientos financieros se refieren a los conocimientos de estos conceptos y competencias es un poco más amplio. También se tienen en cuenta las actitudes que uno tiene hacia las finanzas o los comportamientos relacionados con la gestión de las finanzas. Pero, bueno, nosotros lo que estudiamos aquí son los conocimientos financieros. O sea, estas son nuestras variables dependientes. Estas son las variables que intentamos explicar o
mejor dicho, relacionar con otras variables que son las que aparecen ahí como regresores, porque sabemos de todas las investigaciones que se han realizado que hay una relación entre competencias financieras y factores como la edad. Cuando somos muy jóvenes, evidentemente no sabemos no conocemos los temas financieros tanto, pero según vamos avanzando en edad, adquirimos más conocimientos. Hay también una diferencia entre hombres y mujeres, aunque en España es bastante pequeña y también se va reduciendo, entre el nivel de riqueza o el nivel de ingreso. Es decir, las personas con mayores ingresos, esto lo observamos no solo en España, estas son relaciones que se dan a nivel internacional. No siempre hay una explicación clara de por qué, pero bueno, también en el tema del ingreso vemos que personas con mayores ingresos suelen tener mayores conocimientos financieros. Entonces, introducimos en el análisis todos estos factores y además el nivel educativo, que era la variable que más nos interesaba a nosotros estudiar, y el nivel educativo con las desagregaciones que antes comentaba por nivel de estudios. Entonces, lo que se muestra en el gráfico es el valor de los coeficientes que estimamos para solamente los factores que tienen que ver con el nivel educativo y con las desagregaciones del nivel educativo. Es decir, hacemos un conjunto de análisis donde la variable nivel educativo es agregada en el sentido de que no desagregamos la universidad. Miramos si la educación secundaria, si los que tienen educación secundaria, formación profesional superior o universidad tienen mayores conocimientos de media que las otras categorías. Entonces, lo que sí que vemos es un valor creciente en los tres casos, que significa que las personas, el resumen de todo esto es que las personas con estudios universitarios tienen de media más conocimientos que las personas que tienen formación profesional de grado superior y más que las personas que tienen educación secundaria, todo esto comparado con la categoría de las personas que tienen educación primaria, que solamente han finalizado estudios de primaria, que sería la categoría que menos conocimientos financieros tiene. Y ahora el foco del análisis está en la parte derecha del gráfico, donde desagregamos esa educación universitaria por los campos de estudios que veíamos también en el gráfico anterior. Y aquí lo que destaca es el hecho de que los graduados en ciencias, que es también lo que veíamos a nivel descriptivo en los gráficos, parece que tienen los mayores conocimientos financieros. Es decir, la relación entre haber estudiado una disciplina científica y las competencias financieras es relativamente elevada y mayor que la de los otros campos de estudio. Si queréis poner el coeficiente lo podéis relacionar con el valor, con el rango del indicador. Es decir, en una nota que va de 0 a 10, las personas que han estudiado ciencias obtienen casi 2,5 puntos más, comparado con las personas que no tienen educación universitaria, y luego la comparación con los otros campos de estudio la podéis ver también en el tamaño de las barras y de las otras categorías. Entonces, esta es un poco la idea detrás de la cual estábamos, es decir, podemos ver una relación positiva entre las personas que intuimos que tienen más competencias matemáticas, justamente porque han estudiado este tipo de carreras, y su nivel de conocimientos financieros, pues sí, lo podemos ver. Aquí hacemos también un análisis en el que comparamos estos coeficientes que ponía en el gráfico anterior entre sí, porque a veces de las estimaciones salen valores muy parecidos, pero estadísticamente no son tan parecidos o no son tan distintos. Entonces, a ti te puede parecer que algo que 2 es distinto de 2,5, pero estadísticamente hablando pueden ser el mismo número. Entonces, con unos determinados niveles de confianza. Entonces, lo que vemos en estos análisis es que el campo de las ciencias destaca siempre. A veces no se puede decir que es distinto del de la economía, es decir, las competencias financieras de los graduados en ciencias y económicas son muy parecidos, pero no en todos los casos. O sea, en algunos casos destacan y siempre son distintos de los de humanidades, los graduados en estas otras disciplinas que aparecen en el círculo del lado derecho. Bueno, todo esto para decir que nos parece muy importante realizar
la medición de las competencias financieras, si es posible, que no siempre lo es, de manera separada de las competencias matemáticas, porque a veces todos estos factores se valoran juntos, también en la encuesta, de donde extraemos los datos. Entonces no te puedes dar cuenta siempre si la persona desconoce un concepto financiero o desconoce la herramienta matemática que necesita para dar respuesta a la pregunta. Y también para nosotros es muy importante en el diseño de programas es tener en cuenta esta diversidad de las personas en su comprensión de las matemáticas, porque cuando se acercan a un curso de formación voluntario, obligatorio, cuando intentan buscar información, o sea, a todos nos pasa, tenemos un background que puede ser muy distinto, entonces hay cosas que vas a entender y otras cosas que no vas a entender, y nosotros en muchos casos, los formadores, damos por hecho que la gente tiene ese background aritmético, matemático que necesitan para entender determinadas cosas, pero en realidad esto no se debería dar por hecho, porque estamos viendo que incluso preguntas muy sencillas, si tienen esta componente matemática, pues pueden ser complicadas. También creemos que es muy importante promover el uso de simuladores y otras herramientas, no sé si las conocéis, pero ahora están disponibles en muchas páginas web, incluidos el portal del cliente bancario, que es una web que gestionamos desde el Banco de España, que te ayudan a realizar cálculos que en un primer momento pueden ser complicados. Por ejemplo, ¿qué cuota voy a pagar si tengo un préstamo que es de tal cantidad y lo tengo a tantos años y además quizás me sube el tipo de interés en el segundo año a tanto? Bueno, pues existen simuladores, que son una especie de calculadoras. O sea, esto también te lo puedes programar tú, si sabes, en Excel o en cualquier programa, en cualquier software estadístico. No es difícil, pero ya están disponibles y son gratuitos, y si alguien aprende cómo utilizarlos, tampoco necesita entender exactamente todo lo que hay por debajo. Entonces simplifica mucho el cálculo, y esto tampoco creo que se tenga tanto en cuenta en los programas formativos. O sea, se podría introducir y se podría hacer un esfuerzo mayor para explicar cómo funcionan o incluso para desarrollar este tipo de herramientas que facilitan mucho los temas más de cálculo. Y bueno, un último aspecto es apoyar la introducción de contenidos de educación financiera en el currículo escolar y sobre todo en las clases de matemáticas, que nos parece muy interesante, porque las matemáticas a veces, bueno, casi siempre se nos enseñan de una manera bastante abstracta. Si uno puede ver una aplicación, que las hay muchas, en cómo calcular una tasa de crecimiento, un tipo de cambio, bueno, un gráfico, que en vez de ver una variable Y1 y otra variable Y2, pues puedes ver la rentabilidad de un fondo de inversión, el fondo de inversión 1 y el fondo de inversión 2. Y ya un poco, bueno, quizás despierta tu interés y también te acerca un poco al mundo real. Y bueno, pues ya está, muchas gracias por vuestra atención. Gracias, Patricia. Creo que a alguno le has dado una alegría cuando le has dicho lo de cómo utilizar los simuladores. Y se ahorran el cálculo matemático de un cuadro de amortización de un préstamo. Incluso si te lo sabes, es tan fácil y es tan cómodo utilizar los simuladores que… No, yo desde la universidad no he vuelto a hacer un cuadro de amortización. Antes de comenzar con alguna pregunta que tengo por aquí, ¿hay alguna en la sala? ¿Alguien quiere preguntarle algo a Patricia? O voy empezando por si a alguien se le ocurre otra cosa. ¿Hasta qué punto la comprensión de conceptos matemáticos básicos, o que nosotros entendemos como básicos, como el interés compuesto, que no sé si se considera básico o no, pero… No, en realidad no es tan básico, pero bueno. La probabilidad o el valor temporal del dinero determina la calidad de las decisiones financieras cotidianas. Yo creo que sí que tiene un impacto. También tenemos que pensar en qué decisiones tomamos cada uno. Hay un periodo de tiempo muy largo en el que quizás no estamos tomando ninguna decisión financiera porque vivimos con nuestros padres, porque bueno, nos independizamos, pero tampoco tenemos tanto dinero como para ir haciendo grandes inversiones. Entonces, bueno, pues hay un periodo en el que tu mayor decisión será quizás abrir una cuenta bancaria. Para abrir una cuenta bancaria, evidentemente, no es necesario entender ni el tipo de interés compuesto, una cuenta corriente me refiero. Ni la probabilidad, ni nada de este estilo. Pero ya en cuanto nos planteamos temas un poco más a largo plazo, por ejemplo, el ahorrar para la pensión, que fue la primera ponencia,
Aquí ya, pues también porque vamos trabajando y vamos ganando más dinero, vamos teniendo capacidad de ahorro. Entonces, en algún momento de nuestras vidas nos preguntamos qué vamos a hacer con este dinero, dónde lo metemos, si lo metemos en algún lado, lo tenemos en casa, que no hay que hacer, lo tenemos en un depósito bancario, lo tenemos en un fondo de inversión. ¿Es mejor un fondo de inversión o un fondo de pensiones? Si es mejor un fondo de inversión, ¿qué tipo de fondo de inversión? O queremos comprar una casa, las casas suelen ser bastante caras, solemos necesitar un préstamo, entonces de nuevo aparecen preguntas complicadas. ¿Qué tipo de hipoteca? ¿Tipo fijo o variable? Si es variable, ¿será mejor mixto? ¿Qué referencia? Me están hablando del Euribor. ¿Eso qué es? ¿Cómo pueden variar los tipos de interés? Entonces, todas estas preguntas, no digo que todas necesiten conocer la probabilidad, o sea, no digo que para responder a todas necesitas conocer el concepto de probabilidad o para responder a todas necesitas conocer el tipo de interés compuesto, pero si tienes facilidad para manejar estos conceptos, si no te dan miedo, yo creo que sí que es mucho mejor y uno se siente también más cómodo con la literatura financiera. O sea, hay una barrera que es la jerga financiera, pero también hay otra barrera que es la parte matemática. Entonces, si eliminamos la jerga financiera con cursos de educación financiera, nos formamos, leemos también, y también la otra yo creo que es bastante más difícil de eliminar, la barrera que tenemos con las matemáticas, yo creo que sí, muchas decisiones se facilitan. Eso no significa que seamos expertos financieros, porque aún así nos podemos equivocar, pero el haber tomado una decisión de manera informada, yo creo que a ti te da también mucha tranquilidad. O sea, lo he pensado, lo entiendo, lo he razonado, he tomado esta decisión, me quedo más tranquilo. No sé si a veces la jerga financiera es peor que la jerga legal. Sí, sí, las dos son peores, como decía un gran pensador del siglo XX. Y ya una curiosidad a título personal, que no sé si podrás responderme. Haciendo este estudio, ¿habéis visto mucha variación entre la anterior encuesta de competencia financiera y esta última edición? Este análisis tan detallado no lo hemos hecho para la encuesta de 2016, es solo con los últimos datos, pero a nivel agregado, en cuanto a los conocimientos financieros generales, no hemos visto muchísima variación. Por ejemplo, ha habido una mejora ligera en la comprensión del concepto de inflación y del valor real del dinero, también porque la segunda encuesta ocurre en un contexto en el que quizás se empieza a hablar 21-22, ya se empieza a hablar un poco más de la inflación en la tele, quizás la gente, porque aprendemos de muchos canales, no solamente aprendemos en las escuelas, aprendemos también de los podcasts, de los que escuchamos en la radio, de lo que vemos en la tele, entonces todo eso al final la actualidad, el contexto nos llega, a pesar de que no estemos siguiendo las noticias financieras. Pero bueno, si se empieza a hablar de inflación, uno quizás también lo capta más. Y también una mejora un poco en el concepto de diversificación del riesgo de invertir en bolsa, que eso también es bastante complicado por la jerga financiera. Pero desafortunadamente lo que hemos visto es un empeoramiento en las respuestas correctas, y si queremos extrapolarlo pues al conocimiento, de temas más técnicos como